gusto de recibirlo hoy a Francisco de Santibáñez. Francisco estudió economía en principio en la Universidad de Itela, pero después se volcó a estudiar las relaciones internacionales, sobre todo desde el punto de vista de la defensa. Pasó por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, King's College en Londres, y está desde hace años, a pesar de su juventud, muy enfocado en este tipo de problemas que miran no solamente en relación con la Argentina, sino a nivel global. Entonces es muy interesante escucharlo porque es una cabeza muy entrenada en hacer comparaciones, que por lo tanto nos va a poder enseñar a calibrar cuáles son los temas de la Argentina con la defensa. Bienvenido, Francisco. Gracias por la invitación. Te voy a hacer la pregunta más elemental de todas. ¿Por qué hay que tener un sistema de defensa? Si da la impresión que no nos peleamos con nadie. Hay muchos motivos. El principal me parece que es que uno no puede estar seguro de que no va a necesitar proteger su población o su territorio, ¿no? Existen sorpresas estratégicas que cambian todo el escenario internacional, como puede haber sido los atentados del 11 de septiembre, y un país tiene que estar preparado para esas situaciones. Y formar un sistema de defensa lleva generaciones, no tanto por la compra de armamento, sino por la formación de los recursos humanos. Entonces las sociedades no pueden esperar a enfrentar una crisis para tener un sistema de defensa que funcione correctamente. Hay dos ejemplos claros. Por ejemplo, a mí me gusta siempre mencionar que uno pensaría que los países nórdicos no necesitan un sistema de defensa. Noruega es el país europeo que más gasta en defensa per cápita y Suecia tiene una industria militar líder a nivel mundial, ¿no? Y como ese ejemplo hay muchísimos más. ¿Cómo ves vos la relación? Siempre se habla de la relación de los gobiernos con los militares, ¿no es cierto? Inclusive, bueno, en los años del kirchnerismo eso fue muy notorio, digamos, desde el retiro aquel de la foto del retrato de Videla y la frase de Kirchner, no les tengo miedo, enfocó a los militares de una determinada manera. Digamos, durante toda la transición democrática también hubo, digamos, un intento de desactivar el poder militar o el factor militar como factor de política interna. Eso dio toda una legislación especial de la que después podríamos hablar. Esa es la relación de los gobiernos con las Fuerzas Armadas, pero da la impresión de que por muchas razones también la sociedad argentina puso en penitencia a los militares. ¿Cómo ves vos la relación de la sociedad civil con el factor militar y con la defensa? Yo creo que esto tiene mucho que ver, más que la sociedad, la clase dirigente, ¿no? Por un lado es lógico que un país como Argentina no tiene grandes amenazas, la sociedad no está involucrada en temas de defensa, va a estar mucho más preocupada por temas de economía, temas que afectan su vida diaria. Pero ahí los que tienen que ocupar ese vacío son la clase dirigente, ¿eh? No diría solo los gobiernos, sino una clase dirigente que piense en el largo plazo y en temas que no afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, pero que son claves para el país. Yo creo que ese es el gran vacío que tiene hoy Argentina y las políticas de defensa quizás son la principal víctima. Esta falta de pensamiento estratégico que la sociedad de por sí misma no lo va a hacer. ¿Dónde tendría que estar? ¿En las universidades, en los partidos políticos? ¿En qué lugares uno encuentra eso en otros lugares, en otros países? Yo diría, por un lado, los partidos políticos, que todos sabemos que en Argentina sufren de falta de institucionalidad, equipos técnicos que piensen estos temas, e instituciones, que las hay, pero son pocas, universidades, think tanks, que estén pensando en estos temas, que estén educando a la dirigencia y a la sociedad, porque también es cierto que cuando los políticos llegan al gobierno no tienen tiempo de pensar estos temas. Ya tienen que venir preparados o tienen que tener una presión, una colaboración que le brinda a la sociedad civil para que considere estos temas que son claves. Hay toda una discusión, obviamente a raíz de esta desgraciada historia del Lara San Juan, alrededor del estado actual de las Fuerzas Armadas y del equipamiento de las Fuerzas Armadas, etc. A mí me gustaría hacerte una pregunta previa a eso, si es que, ¿qué tipo de Fuerzas Armadas tiene que tener un país como la Argentina? Si son estas que tenemos o son otras. Sí, al principio Argentina necesita Fuerzas Armadas modernas y eficientes. ¿A qué le llamas modernas y eficientes? Y en el contexto internacional de hoy, y teniendo la ventaja de al tener un sistema de defensa tan deteriorado, tenemos que empezar prácticamente de cero.
Yo te diría que hay 3 puntos claves cuando uno ve lo que está sucediendo en el mundo. Por un lado, las armadas están ganando mayor peso. Hay todo un fenómeno internacional muy interesante del debilitamiento relativo del poder naval de Estados Unidos, por primera vez en siglos, porque acordate que primero tuviste el Imperio Británico, después tuviste Estados Unidos teniendo un poder hegemónico, no en la tierra, pero sí en el mar, ¿no? Esto está cambiando con el crecimiento principalmente en Asia de otros poderes. Y eso genera una gran incertidumbre en el mar específicamente, y los presupuestos, uno ve las grandes potencias en este área particular están creciendo de manera importante. Así que te diría, prestar atención al tema de la armada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tener una armada más? Yo te diría, hay una serie de... ¿Con más peso en la ecuación, vos decís? Más peso en la ecuación. Después hay preguntas que tenemos que empezar a hacernos, que hace mucho tiempo que no lo hacemos. Por ejemplo, ¿necesita Argentina submarino a propulsión nuclear, como proponía el gobierno anterior, o un portaaviones? No, yo creo que no, eso lo necesita. ¿Necesita submarinos? Necesita submarinos convencionales, ¿Por qué? sin lugar a dudas, pues es una forma muy eficiente y poco costosa de proteger el mar argentino hoy en día. La relación entre submarinos y otro tipo de buques hoy son muy eficientes, y vos ves países parecidos a Argentina que están invirtiendo. Por ejemplo, Corea del Sur, ponele, Chile tiene submarinos modernos franceses, Brasil también, Argentina tiene la matriz alemana, que se podría continuar con esa o optar por la francesa. Pero ese es, por ejemplo, un fenómeno que es muy importante. ¿qué otro dato tendría que tener esta nueva defensa que estás describiendo? Tema del profesionalismo, avanzar con profesionalismo, que es un fenómeno histórico en Occidente, pero por ejemplo Rusia está avanzando muy fuertemente en esto, países como Polonia, que Argentina en cierto sentido hizo esos avances en este tema con el fin del servicio militar, pero a nivel de formación tenemos que invertir mucho más y traer mejores recursos humanos a las Fuerzas Armadas. Y el otro tema, el ciberespacio, ¿no? Este es un nuevo ámbito. Ahora vamos ahí, pero el ejército, por ejemplo. El ejército, por ejemplo, yo creo una reforma que habría que hacer y que creo que el gobierno está pensando es unificar unidades, ¿no? Hoy en día tenés un ejército territorial que se quedó en el tiempo, si querés, por razones políticas, de conveniencia, que hay muchas unidades de distintas divisiones del ejército repartidas por todo el país. Y lo que tenés en la actualidad, como fue el caso de Chile, que creo que hizo una reforma exitosa, es concentrar muchas de estas unidades en menores áreas, y eso le da mayor movilidad y a largo plazo mayor eficiencia y menor gasto. En un principio, como cualquier reforma, implica mayor gasto. Tenés un debate que va a venir, que es un debate difícil, porque toca identidades, toca situaciones, intereses creados, situaciones de poder. ¿Tiene sentido que haya prefectura, o la prefectura debería ser una rama de la Marina, como era antes, hace mucho? Sí, mi opinión... Esa función, digamos, sí. La función de guardacosta. Yo creo que es importante que haya prefectura, que haya gendarmería. México tomó en cierta medida el modelo argentino en la lucha contra la droga cuando involucró al ejército directamente. Yo creo que es muy, muy importante que haya fuerzas para que se focalicen todo lo que tiene que ver con seguridad interior y que las Fuerzas Armadas no se involucren directamente, y además está el peligro de la corrupción, ¿no? Especialmente con el tema del narcotráfico. Ahora, ahí tenés un problema. Yo entiendo esto y entiendo que la Argentina tiene una tradición de una línea divisoria muy marcada entre defensa y seguridad interior, que está en la legislación y que proviene de la tradición traumática de la Argentina con las intervenciones militares en la vida civil y en la vida, las interrupciones constitucionales, los golpes, etc. Ahora, cuando uno dice, bueno, las Fuerzas Armadas no tienen que intervenir en temas de seguridad interior, habría que crear una ideación para preservar, una nueva aviación, una nueva fuerza aérea para preservar el espacio aéreo, por ejemplo, ¿o le tendrías que dar a la Fuerza Aérea algún juego en eso? Pregunta. Sí, yo creo que tomando tu caso, el de la Fuerza Aérea, sí tiene que tener cierto rol en temas específicos como la lucha al narcotráfico en la frontera, y de hecho lo está haciendo, pero hay que evitar la actividad directa de policía, de las Fuerzas Armadas. Sí. Y repito, algo fundamental en las Fuerzas Armadas es el profesionalismo.
Una de las razones por que a Argentina le fue mal en la guerra de Malvinas es por el poco profesionalismo del cuadro de oficiales que se habían involucrado en la política durante mucho tiempo y desarrollaron habilidades que no tenían nada que ver con las que necesitas en combate. Acá tenemos el mismo caso. Ahora, de nuevo, seguridad interior, exterior, defensa, seguridad interior. Palabra que vos nombraste recién. El ciberespacio, ¿es interior o exterior? Bueno, este es un caso donde los límites son más difíciles de determinar. Y hoy lo que tenés es países que están desarrollando nuevas fuerzas que están al mismo nivel del ejército, la armada o la fuerza aérea, que se dedican a estos temas, y por la naturaleza del fenómeno tenés muchos más civiles participando. Yo sé poquísimo de estos temas, pero tengo un datito que creo que es ilustrativo, y voy a aprovechar que estamos hablando de esto para poder lucirme con este dato, que me lo pasó un amigo. Viste que el sistema de defensa americano tiene el Comando Sur, digamos, el Comando Europeo. Crearon el Comando del Ciberespacio, como si fuera lo que vos estás contando, ¿no? Como si fuera un área o un espacio especial que tiene que ver con la guerra en Internet, por decirlo de alguna manera, con la guerra digital. ¿Qué es esa guerra? Bueno, ¿tiene reglas ya o todavía no hay reglas para ese nuevo espacio? No tiene reglas, van a ser muy difíciles de establecer. Una de las características que tiene es que es muy difícil identificar quién es el que inició un ataque de este tipo. Tampoco sabes cómo retaliar. Digamos, podés retaliar con la fuerza aérea o tenés que retaliar utilizando también el ciberespacio. Es un desafío. Acá yo creo que hay una gran oportunidad. En el caso de Argentina, tenemos una ventaja comparativa en todo lo que es software, industrias tecnológicas, somos el país de los unicornios latinoamericanos. Entonces uno diría, tenés que empezar un sistema de defensa nuevo, de cero, hagamos ese ejercicio. Bueno, hay un nicho específico que Argentina puede explotar, que es precisamente este. Tenemos ventajas comparativas en la región, tenemos la tecnología, creo que son unos 100.000 empleados que trabajan en la industria del software en Argentina. Ahí es un lugar que claramente es un escenario de conflicto en el futuro, que involucra, como decías bien vos, el frente externo y el interno, y en donde Argentina podría hacer grandes progresos. Y el ejemplo claro cuando uno visita Israel es Israel, ¿no? La interconexión que hay entre la sociedad civil, las Fuerzas Armadas y los beneficios que esa industria genera, no solo para la defensa de Israel, pero también para la economía y para las exportaciones de productos y servicios. Yo creo que ahí específicamente hay una oportunidad para la defensa argentina y para la economía. Última pregunta. ¿Qué significa que hayan venido tantos países a colaborar en el rescate, la búsqueda del Ara San Juan, del submarino? Bueno, creo que es una gran noticia, creo que es un logro para el gobierno en cierto sentido, en primer lugar y principal porque nos ayudan a salir de esta tragedia y reducir el tiempo de búsqueda del submarino, pero en segundo lugar porque creo que es una señal de que la estrategia que ha implementado el gobierno de política exterior, que busca llevarse bien con la mayor cantidad de países que sea posible, con obvias excepciones, una estrategia golista, si querés, que yo creo que tiene sentido porque Argentina necesita inversiones, necesita comerciar con todos los países. Es una señal de que en cierto sentido está funcionando, porque tenés hoy en Argentina 12 países, tenés 5 unidades de Estados Unidos, tenés 2 unidades de Rusia, no es fácil lograr eso. Y ese equilibrio entre distintos estados suena fácil la estrategia, pero no es fácil de implementar. Depende básicamente de una muy buena diplomacia, porque la diferencia entre llevarte bien con todos los estados con los que querés hacer equilibrio y mal no es mucha. En ese sentido yo creo que es una señal positiva para el país. Francisco, ahora incorporado también a la dirección del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, así que felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias, interesantísimo todo lo que estuviste explicando. Muy agradecido. Gracias, Carlos.